Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y esto es Cine Óptica. La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo del cine en nuestro país. Por circunstancias cronológicas, la Revolución fue un gran acontecimiento histórico totalmente documentado en cine. Nunca antes un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. La Primera Guerra Mundial, iniciada 4 años después del conflicto mexicano, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos de la Revolución. La vertiente documental y realista fue, por razones claras, la principal manifestación del cine mexicano de la Revolución. Aunque el cine de ficción comenzaba a popularizarse en Europa y Norteamérica, el conflicto armado mexicano constituyó la principal programación de las salas de cine nacionales entre 1910 y 1917. El público se interesaba en estos filmes por su valor noticioso. Era una forma de confirmar y dar sentido al cúmulo de informaciones imprecisas, contradictorias e insuficientes, producto de un conflicto armado complejo y largo. Los filmes de la Revolución pueden considerarse como antecedentes lejanos de los noticiarios televisivos de hoy en día. Los cineastas de la Revolución procuraban mostrar una visión objetiva de los hechos. Para no tomar partido, los camarógrafos filmaban los preparativos de ambos bandos, hacían converger la acción en la batalla y en muchos casos no daban noticia del resultado de esta. Esto lo hacían debido a la incertidumbre por el curso de los acontecimientos. En muchos casos, los ejércitos contendientes tenían su propio camarógrafo. Francisco I. Madero aprovechó las habilidades de Salvador Toscano y los hermanos Alba para documentar en películas su carrera política. Venustiano Carranza se alió con George Wright y juntos hicieron películas de corte propagandístico. Álvaro Obregón contrató los servicios de Jesús Avitia, mismo que lo siguió a lo largo de 8,000 kilómetros de campaña. Sin embargo, quien sacó mayor provecho del cine fue Pancho Villa, pues él firmó un contrato de exclusividad con Mutual Film Company, una distribuidora que le ayudó a conseguir una imagen positiva en los Estados Unidos. Algo que resulta interesante de Villa es que durante los primeros años de la Revolución era visto por nuestro vecino del norte como un vaquero desalmado y se convirtió en una figura ideal para el western. Se dice que Pancho Villa incluso llegó a coreografiar la batalla de Celaya en función de la cámara de cine. Independientemente de las distintas prácticas cinematográficas, la Revolución fue para el cine mexicano un evento fotogénico excepcional. Sin lugar a dudas, la estética provocada por este conflicto imprimió su huella en el desarrollo posterior de nuestra cinematografía. Prueba de ello son los filmes de la llamada Época de Oro, que tanto le deben a la Revolución en su postura estética. La Revolución Mexicana ha sido uno de los grandes temas cinematográficos, no solo en nuestro país, sino también en otras cinematografías. El cine muestra esta época importante de la historia de México y de su pueblo a partir del año de 1916, de la caída de Porfirio Díaz, la toma del poder de Francisco I. Madero, la crisis constitucional, a la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas en 1940. Documentos de este periodo son obra de los camarógrafos mexicanos Salvador Toscano, los hermanos Alba y Jesús Avitia, realizadores mexicanos testigos del movimiento revolucionario y que lo dejaron plasmado en imágenes en movimiento. El cinematógrafo Lumière fue el primer aparato con el que se filmó y proyectaron estas imágenes. El comprador de este fue Salvador Toscano Barragán, estudiante del Colegio de Minería, en 1895, quien ve el aparato promocionado en una revista y lo encarga. Inicia filmando vistas o películas cortas. Colección de estas y con tema revolucionario son unidas por su hija Carmen Toscano, quien forma la película Memorias de un Mexicano, 1950. Otros camarógrafos mexicanos importantes son Julio Lamadrid, quien filma con un aparato de la Casa Paté. Otro es Manuel Becerril, quien filma las fiestas del centenario, desfile histórico y por la vieja en México. Los hermanos Salvador, Guillermo y Eduardo Alba nos dejan la documentación más importante de la caída de Porfirio Díaz, siguiendo luego al presidente Francisco I. Madero hasta su muerte. Jesús Avitia sigue todo el movimiento revolucionario y realiza Epopeyas de la Revolución, único montaje de imágenes aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional como versión oficial. De la primera época revolucionaria, solo 2 hombres se han guardado en la memoria colectiva del cine, Pancho Villa y Emiliano Zapata.
Dos filmes importantes difundidos a nivel mundial son Viva Villa, 1935, de Howard Hawks, con Wallace Beery en el papel de Villa, quien interpreta la visión que los norteamericanos tienen del héroe revolucionario, bueno y enamorado. El otro filme es Viva Zapata, 1952, de Elia Kazan, con Marlon Brando interpretando a Zapata, siendo también la historia del héroe romántico de la Revolución Mexicana. Otra filmografía importante la encontramos en nuestro propio cine. Vámonos con Pancho Villa, 1935, de Fernando de Fuentes, La Adelita, 1937, de Guillermo Hernández, con Los Dorados de Villa, 1939, de Raúl de Anda, y Si Adelita se fuera con otro, 1948, de Chano Ureta. Villa es recreado por Ismael Rodríguez en la trilogía de filmes Así era Pancho Villa y la Valentina y Cuando viva Villa es la muerte. Pedro Armendáriz es Francisco Villa en las tres películas y en cada una de ellas el personaje femenino tiene gran importancia. Jesucita en Chihuahua, María Elena Márquez, la Valentina, Elsa Aguirre y la Adelita, Alma Rosa Aguirre. En esta trilogía, Ismael Rodríguez cuenta una serie de relatos cortos, anécdotas imaginarias y reales sobre Villa. Es una obra sin personalidad cinematográfica y Pedro Armendáriz está muy ajeno a darle vida propia a Pancho Villa. Pancho Villa, este personaje histórico, gran héroe de la Revolución, llevó al cine a otro nivel. El documental fue un género iniciado por Doroteo Arango, del que su mecánica de filmación y sus contribuciones se siguen hasta nuestros días, haciendo del cine mexicano una gran influencia mundial del séptimo arte. Otra gran aportación fueron las apoteosis creadas por Francisco y Madero, las cuales son tomadas con final jubiloso al final de la cinta, con fines de elogio para el protagonista fílmico. Esto se refiere a que en términos propagandísticos era y es una forma de buscar aceptación e idolatrización de los políticos ante el público espectador. La época postrevolucionaria se caracterizó cinematográficamente por los temas rurales y sobre el tema de la misma revolución, donde podemos apreciar un poco más de cerca de lo sucedido durante esta guerra tan importante que sufrió México. Inclusive el director ruso Sergei Eisenstein rodó la película Que Viva México, pero nunca la terminó, pues los inversionistas intelectuales de izquierda estadounidenses fueron perseguidos, por lo que tuvieron que cortar los recursos. La primera película revolucionaria fue Los Tratados de Ciudad Juárez, filmada el 25 de mayo de 1911. En las imágenes se observa un encuentro entre Madero, Orozco y Villa. Posteriormente salieron a la luz algunos cortos sobre el fin del régimen porfirista, Insurrección en México, 1911, Viaje de Francisco y Madero a Cuernavaca, 1911, El viaje del señor Don Francisco y Madero de Ciudad Juárez a esta capital, 1911, todas de los hermanos Alba. También se presentaron Asalto y toma de Ciudad Juárez y Conferencias de paz a orillas del río Bravo, filmadas por Antonio Ocañas y Salvador Toscano, con el apoyo financiero del empresario Henry Moliné. Pero como todo negocio, esto no iba a durar para siempre, pues con la entrada de películas extranjeras provenientes principalmente de Estados Unidos e Italia, el mercado de las películas revolucionarias mermó debido a que estas películas no podían compararse con las producciones norteamericanas, como El nacimiento de una nación, ni con los filmes de arte italianos, ya que a pesar de ser ficciones, sus valores de producción y narrativas eran más atractivas que lo que acontecía durante la Revolución. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a este canal. Esto es Cineóptica y nos vemos la próxima. Adiós.